Es difícil subestimar el legado del neoplatonismo como última gran filosofía de la antigüedad, que recoge el testigo no solo de la vieja academia platónica, del mundo del aristotelismo, de escuelas helenísticas como la estoica, sino que ofrece una síntesis, por así decir, de la espiritualidad del mundo antiguo, más allá de la filosofía. En una época convulsa, la del cambio ideológico y religioso de la antigüedad tardía, aparece esta filosofía, esta corriente que realmente no es nueva, pero que viene a quedarse durante mucho tiempo. El mundo clásico había pasado ya y los grandes sistemas de pensamiento habían sobrevivido a través de la época helenística, el liceo y la academia, hasta llegar al pleno imperio romano. También esta academia, cuyo influjo posterior, la neoacademia, la academia nueva, será enorme. Es este un tema inabarcable. Y para dar una idea de su extraordinaria importancia, solo puedo ofrecerles aquí algunas pinceladas sueltas, un panorama, con que permítanme empezar con una imagen muy conocida. Seguramente todos ustedes conocen este cuadro, La primavera de Botticelli, una revolución en el arte, el epítome del Renacimiento con sus figuras mitológicas, Céfiro, Hermes, uno a cada lado, un amor a lo humano, un amor a lo divino, las gracias, Venus, Flora. Pero quizá no todos reconozcan aquí el profundo ideario neoplatónico que embargaba al autor de esta obra y que aparece a mediados del siglo XV, cuando los sabios bizantinos, y en concreto Jorge de Gemisto, llamado Pletón, en honor a Platón, desembarcan en Florencia, en la Florencia de los Médici, se crea la Academia Platónica Florentina y se trabajan estas ideas sobre la búsqueda de la belleza, el bien y la felicidad en este mundo ontológicamente superior, más allá de nuestro mundo sensible. En este ambiente, Marsilio Ficino, que quizás sea la contrapartida literaria y filosófica de esta obra, escribe su influyente diálogo de Amore, y otros tantos le seguirán, Pico de la Mirándola, León Hebreo, influyendo en las artes plásticas y también en la literatura. La poesía mística no sería posible sin ello. El papel del arte para llevar el alma más arriba, al conocimiento divino, será muy relevante en lo sucesivo. Escribe Ficino a Lorenzo el Magnífico: uno no puede imaginarse cuánto más fácilmente inspira amor la visión de la belleza que las palabras. Con que si pudiéramos presentar a los ojos de los hombres el maravilloso aspecto de la virtud en sí, ya no haría falta la persuasión retórica. Pero vamos al tema. ¿Cuál es el trasfondo de esta filosofía tan influyente para la posteridad? Su legado clave, a través del medievo hasta el Renacimiento, llega a la filosofía, a la teología, pero también a las artes y a la literatura, como he comentado. Y todo esto hay que remontarlo a la época romana, a la Academia Platónica en Roma. En lo que sigue me propongo realizar un recorrido en tres partes. Primero veremos una introducción a esta época en la que surge la corriente neoplatónica. En segundo lugar, trataremos la figura de Plotino, que por supuesto es el filósofo más conocido de esta escuela, el fundador de esta corriente, padre de esta revolución estética, casi mística. Y en el tercer punto trataremos a los neoplatónicos postplotinianos, a los tres grandes. Luego vemos unas breves conclusiones acerca de su repercusión. El panorama será necesariamente sintético, pero creo que debemos empezar por el cuándo, el dónde, el quiénes y el qué. La época. Estamos hablando de una época que la historiografía ha venido en denominar antigüedad tardía, late antiquity, spät antique. Es un concepto que aparece en la historia del arte. Su padre es Alois Riegel, el primer autor citado. Por eso veremos muchas imágenes en esta presentación, aunque es una presentación de filosofía, porque es una época en la que se producen varios cambios muy interesantes, varios desarrollos estéticos y literarios, también ideológicos, filosóficos, como no podía ser de otra manera. Entre estos siglos, el 2 y el 7, de Marco Aurelio de Mahoma, ¿no?, como quería Peter Brown, que es sin duda el más conocido de los modernos tratadistas de la antigüedad tardía. Hay un cambio de idioma, hay una crisis global, es un imperio azacaneado por las invasiones, las migraciones, hay una crisis económica también, una crisis política, hay una gran reforma administrativa, incluso hay una crisis pandémica, ¿no?, las grandes epidemias del siglo III, del siglo VI, la primera gran peste, ¿no?, la de Justiniano, y piensen también que se habla incluso de una crisis climática. Hay quien afirma que existe una pequeña edad de hielo en esta antigüedad tardía. Son siglos además que marca una horquilla entre los dos grandes monoteísmos que emergen en el Mediterráneo antiguo. En primer lugar, por supuesto, el cristianismo, que va a empezar a salir de las catacumbas hasta convertirse en religión de Estado en el siglo IV.
y el final de la horquilla es el siglo VII, con el emerger del Islam, ¿no? Es un mundo también que nos permite entender cómo estos cambios acelerados nos llevan hacia la Edad Media, tanto oriental como occidental. Los lugares, ¿dónde nos movemos? El imperio ha sido partido en dos, ya hay una gran reforma bajo Diocleciano, hay dos partes del imperio, la oriental y la occidental, hay varias prefecturas, diócesis, la administración se complica, ¿no?, en el mundo tardorromano, y el peso económico, cultural, quizá también por una situación mejor ante las invasiones, ante las migraciones del Oriente, es muy significativo. Las escuelas que vamos a tratar surgen en el Oriente helenizado y, como ven por los puntos de las ciudades de donde son y donde ejercen la mayoría de estos autores, estamos hablando de unos autores de procedencia siria, semita, de procedencia sirio-palestina, podríamos decir, egipcia. Ahí tienen a Plotino, que nace en Licópolis. Alejandría es uno de los focos de las escuelas neoplatónicas. Por supuesto, el otro polo es Atenas, la vieja Atenas, donde Plutarco, en el 410, Plutarco de Atenas, refunda la vieja academia, ¿no?, que tendrá un último florecer muy interesante, pero también Siria, la escuela siria de Jámblico de Calcis en Celesiria, Apamea sobre todo, ¿no? Son escuelas que van surgiendo y además que están interconectadas de cierto modo. Es verdad que Plotino, tanto Plotino como Porfirio, ejercerán su magisterio en Roma, también en Sicilia, temporalmente, pero fundamentalmente el peso se lo lleva, como ven, el Oriente helenizado, ¿no? Es una, bueno, también por población, por cultura helénica, habrá un neoplatonismo latino, pero será mucho menor. ¿Quiénes son los neoplatónicos? Bueno, la lista, la nómina es muy nutrida, no podemos entretenernos en todos, simplemente he subrayado 4 grandes figuras. La primera, Plotino, como digo, pero simplemente el fundador de esa nueva manera de ver el mundo, de esta cosmovisión, y los 3 otros grandes neoplatónicos que vamos a tratar con más detalle. Sin embargo, se puede argumentar que hay una larga nómina de neoplatónicos que se remonta seguramente al siglo II, ¿no? Hay también la Academia Media, ¿no?, la Medioacademia, pero cómo no citar a Numenio de Apamea, también de esa ciudad siria tan importante para el neoplatonismo tardío. Numenio seguramente es el precursor de Plotino en muchos aspectos, como ese segundo dios, ¿no?, esa innovación del intelecto. Cómo olvidar, por ejemplo, los vínculos del emperador Juliano, llamado apóstata, con estas escuelas de Éfeso, ¿no?, de los neoplatónicos de Asia Menor, o autores como Damascio o como Olimpiodoro, que también tienen una obra muy notable conservada, ¿no? Pero no podemos entrar en ellos, por desgracia. Las escuelas son redes conectadas, parientes, las regentan a veces, hijos, viajan, se forman. Hay muchas mujeres, ¿no? Piensen en el caso de Hipatia, la célebre maestra alejandrina, pero también el de Desia o el de Sosípatra. La mujer tiene un papel muy relevante, no conservamos sus obras, pero sabemos que ejercieron un magisterio muy notable. Esta es un poco la idea de esta cadena áurea del platonismo. Los neoplatónicos no creyeron que eran algo nuevo, como dice su propio nombre. De hecho, la terminología neoplatónica, era en alemán, empieza en el siglo XVIII, XIX, en principio de forma despectiva, ¿no?, para referirse a esta serie de filósofos tardíos, ¿no? Pero ellos no eran conscientes de hacer algo nuevo, no se llamaban a sí mismos neoplatónicos, simplemente eran platónicos, comentaban los diálogos de Platón, los sistematizaban, en fin, ellos son conscientes de ser una diadoge, una sucesión, ¿no? La idea de que hay escolarcas, maestros que van heredando también el puesto, la cátedra, digamos, de cada escuela, es muy importante, ¿no? Y como digo, muchas veces es cosa de familia. Hipatia es hija de Granteón, ¿no?, uno de los últimos grandes directores de la Academia de Alejandría. Vamos a las doctrinas, el qué, podríamos decir, ¿no?, el quid. Siempre aquí surge una pregunta compleja, eso es una diapositiva compleja también, no vamos a leerlo todo, simplemente a parafrasear a veces. Las grandes áreas del platonismo siguen vivas, ¿no?, y se siguen trabajando. La tríada de metafísica, ética, política, es un poco ese trípode de la filosofía platónica. También la estética, que ha sido descuidada quizá en el platonismo más clásico y revive en el tardío, pero ¿cuán original era el neoplatonismo? ¿Eran originales o realmente estaban simplemente desarrollando las ideas de Platón? Bueno, en la columna central tienen esa tradición de la exégesis platónica. Ellos trabajan comentando diálogos o citando diálogos. Incluso Plotino, que es quizá el más original, comenta
comenta y cita a Platón profusamente, ¿no? Por supuesto, los dos mundos, el inteligible y el sensible, la teoría del alma, la cosmología, el Timeo es una de las obras más estudiadas, la anamnesis, la metempsicosis, la forma del bien, ¿no? Las ideas, el mundo de las ideas, siguen siendo trabajadas y estudiadas como tesis y como teorías fundamentales. Pero también se puede argumentar que existen esos desarrollos propios muy interesantes que hablan de una vertiente nueva, ¿no? Digamos que el monismo radical, la idea de lo uno, la enología, ¿no? Un principio más allá del ser, trascendente, totalmente ajeno incluso al mundo de las ideas, ¿no? Una ontología derivativa que va creando niveles hasta llegar a nuestro mundo material, sensible, la innovación del intelecto, una especie de segundo Dios, ¿no? Este ya en el campo del ser, que multiplica lo uno y produce el milagro de crear las ideas, el mundo platónico de las ideas. Luego la ética del regreso, del ascenso al bien, esto está en Platón, pero se desarrolla con una ética muy propia, casi una especie de filosofía de vida. El énfasis en el pensamiento religioso es una época de crisis para el paganismo y el neoplatonismo supone también una especie de ayornamiento, ¿no? Si me permiten la expresión, de la religión clásica, los oráculos, la teurgia, esa invocación de las estatuas tan célebre. Y, por supuesto, la rehabilitación de la mímesis que en Platón tenía un papel ambivalente, a través del arte y la literatura encuentra un vehículo de ascenso también a lo divino, ¿no? Esos serían algunos de los desarrollos propios más importantes. Por supuesto el emanatismo, ¿no? Que es un poco la tesis principal de Plotino y su escuela. Vamos a la segunda parte de la conferencia, que se centra en Plotino, esta figura tan recordada, cuya vida y obra conocemos bien, merced a una biografía de su discípulo Porfirio, ¿no? Que escribe una vida de Plotino. Plotino nace en la ciudad de Licópolis, la actual Asiut, en torno al año 204 de nuestra era. Es producto de la hibridación de la época, fíjense, es un egipcio de nombre latino, que escribe en griego, que es de lengua griega. Bueno, es un símbolo también de esta época, digamos, de cambio. Estudia en Alejandría, la gran metrópoli del Delta. Allí busca a un maestro. Tarda en encontrarlo, pero finalmente encuentra al mejor, Amonio Sacas, misterioso maestro del que no sabemos casi nada, pero que le influye muchísimo, se queda con él mucho tiempo, hasta que decide viajar al Oriente. Tiene buena relación, por alguna razón que no conocemos bien, con el emperador, Gordiano III, que planea una expedición contra Persia. Y él, Plotino, que quiere conocer la filosofía persa y también ir a la India, se apunta a la expedición, con la mala suerte de que el emperador es asesinado en un complot y tendrá que volver a toda prisa a Occidente. Al final recala en Roma, donde en el año 244 funda su escuela. Quédense con esta primera fecha también para el marco teórico. Hay dos fechas importantes para los neoplatónicos. El 244 es la fundación de la escuela de Plotino. Y luego veremos hasta cuándo se puede hablar de escuela neoplatónica. La otra fecha es el 529, que es el final de la academia, cuando cierra por culpa de un decreto de Justiniano, ¿no? Dos fechas importantes. Háganse cargo de que la primera también coincide más o menos con el nacimiento de San Antonio Abad, el primer eremita, uno de los padres de la nueva espiritualidad cristiana. Y la segunda fecha, el 529, coincide también, no por casualidad, es la fecha que se suele poner en la historia para marcar el fin de la antigüedad, con la fundación del monasterio de Monte Cassino, sobre las ruinas de un templo de Apolo. Aquí tienen algunos temas de la obra de Plotino, muy conocidos, la metafísica del uno, de lo uno, bien. Bueno, cómo se produce el mundo ontológicamente inferior en cascada por una especie de procesión o emanación, ¿no? El principio de lo uno bien va descendiendo, pero no con merma, y va creando este mundo más cercano a nosotros. Bueno, aquí tenemos también algunos temas como la ética, la morigeración, la templanza, la ascesis, la estética, el arte y la belleza como vías de ascenso a lo divino, y su obra fundamental, las Eneadas. La primera etapa de Plotino en Roma es una etapa ágrafa.
Él enseña oralmente, no escribe. Posteriormente empieza a tomar notas y cuando Porfirio lo conoce, Porfirio será el editor de las Eneadas, su discípulo, llega en sus últimos años, llega pues cuando bueno, le quedan pues unos 7 años de vida, ve que el maestro está tomando notas y se encargará de ponerlo todo en orden y organizar estos 54 tratados en orden cronológico. Porfirio los reordena y los pone en orden temático, en esas 6 Eneadas, con 9 tratados cada una, ¿no? Por temas, ¿no? Ética, cosmología, física, psicología, hasta llegar a la última Eneada, que es la que trata sobre el uno, ¿no? La vida de Plotino, como les digo, es muy conocida en ciertos aspectos. Era un personaje fascinante, hasta el punto de que no solo fue amigo del emperador Gordiano, ¿no? O al menos conocido, sino que sedujo al siguiente emperador, después de Filipo el Árabe, que es Galieno, y a su esposa Salonina. Intentó convencerle de fundar una Platonópolis, una ciudad de los filósofos en la Campania que no prosperó inexplicablemente. Y tenemos también bueno, pues mucha información sobre su figura. Hay un retrato muy conocido, hay un énfasis en la escuela para retratar a los maestros, y no solo retratarlos digamos por escrito, en biografías, ¿no? Como ven arriba, sino también en retratos, digamos, en poses para la eternidad. Plotino sabemos que se resistía a posar para un retrato. Él dice, bueno, ¿para qué queréis una sombra de la sombra? Una especie de, bueno, pues si ya mi cuerpo es una sombra aquí en este mundo sensible, ¿para qué queréis un retrato del retrato, ¿no? Pero aún así tenemos una interesante sucesión de imágenes de bustos de filósofos neoplatónicos, hasta llegar a Proclo, a quien seguramente sea Proclo, en el Museo de Atenas, que son importantes porque además inspiran los primeros retratos de los apóstoles, que en el caso que ven aquí es San Pablo, ¿no? Que es obviamente una copia de Plotino. Es una mirada que se tiende al mundo más allá de la experiencia. Asimismo, las biografías son una suerte de vidas de santos paganos, ¿no? Se retrata a Plotino como un personaje de profunda ascesis, casi no dormía, comía muy frugalmente, tenía una abstinencia absolutamente inhumana, ¿no? Por así decir. Era un hombre enfermo, sufría del estómago, sabemos que al final muere, hay muchas investigaciones sobre la enfermedad de Plotino que le marca profundamente. En fin, también sabemos que tiene raptos místicos de unión con lo divino. Porfirio, su discípulo, lo admira muchísimo y escribe esta biografía que es fantástica, ¿no? Cuya lectura les recomiendo. Incluso recoge sus últimas palabras, ¿no? Famous last words de Plotino. Dice, bueno, se dirige a su médico Eustoquio, que le está cuidando en el último trance, y le recomienda elevar lo que de divino hay en nosotros hacia lo que hay de divino en el universo. Últimas palabras y exhala su último aliento, momento en el cual una serpiente se desliza debajo de su lecho y desaparece en la grieta de una pared, ¿no? Nos lo cuenta su biógrafo, una señal, ¿no? Una señal de este hombre divino, ¿no? Casi sobrenatural, que tendrá un destino del alma sin duda también muy especial, ¿no? Pero vamos a ver a continuación algunos textos. No se preocupen, no vamos a leer los textos, sino más bien parafrasearlos, pero quiero que los tengan aquí delante, para entender algo más esta teoría hipostática, esta idea de lo uno. Lo uno, bueno, es que es incomprensible, yo no lo puedo explicar. Plotino tampoco, dice, bueno, cuando digamos lo uno, togen, cuando digamos el bien, hay que pensar siempre en lo más simple, en que su naturaleza es la misma, en la simplicidad, en la mismidad, ¿no? Y que la llamamos una no tratando de predicar nada de ella, sino tratando de mostrárnosla a nosotros mismos como podemos. No podemos comprenderlo, es inefable, es incognoscible. Tenemos que acercarnos a lo uno mediante muchas veces metáforas, el sol, la fuente, el centro de todo, ¿no? Vamos a ver cómo hay una especie de apófasis, ¿no? En fin, no se puede mencionar esta especie de uno bien divino, ¿no? Seguramente el uno bien es una... bueno, Plotino sistematiza a Platón. Platón en su obra dialógica deja muchos huecos, ¿no? No le interesa hacer un tratado, por supuesto, y Plotino, pues digamos que rellena los huecos y explica, ¿no? Intenta explicar, hacer su versión, ¿no? Y vemos cómo, bueno, pues coge el Parménides, coge la unidad, la simplicidad, coge la república, coge el ascenso al bien en la república, el Timeo, por supuesto, y crea este mundo de las hipóstasis que van descendiendo desde lo uno, pasando por el intelecto, que es la segunda, el nous, ¿no? Y llegando hasta el alma, psique, que tiene en el segundo texto. El intelecto se separa de lo uno y
en un impulso primero amoroso, lo uno es perfecto y crea por generación espontánea, ¿no? Produce por procesión el intelecto, pero luego se detiene y mira hacia atrás y ve al Padre, a su progenitor, a lo uno. Se llena, se colma de gozo y produce a su vez, engendra de nuevo, y engendra el alma, ¿no? Y así cada nivel va haciéndose perfecto y engendrando un nuevo nivel hasta llegar a la materia. La materia no engendra nada, la materia es estéril, no puede crear, ¿no? Aquí tenemos la tríada, las tres hipóstasis que tan productivas serán en la teología posterior, ¿no? Son estos textos donde se puede entender bien cómo en el ámbito del ser, intelecto y alma, y en el ámbito más allá del ser, el uno, ven aquí este diagrama que puede ayudar quizá a comprender, ¿no? Aquí estamos más allá del ser. En el mundo de la ontología está el alma y el intelecto, ¿no? Por procesión, ¿no? Hay una línea de procesión, de emanación, peor dicho, aporroé, pero mejor procesión, ¿no? Que va produciendo estos, en la metafísica plotiniana estos niveles, ¿no? Cuando llegamos ya a los extremos del ser, a las sombras del ser, donde está la privación del bien casi, ¿no? Donde también habita el mal, ¿no? Llegamos a nuestro mundo, el mundo sensible, ¿no? El mundo de las sombras. ¿Y cuál es el camino? Bueno, pues hay una posibilidad que es la reversión, todo está conectado, se puede volver a lo uno, ¿no? Por eso metafísica y ética son dos caras de una moneda en Plotino, ¿no? Vamos a ver algunos textos más. Lo uno es la fuente, ¿no? Como les decía, principio que no tiene principio, permanece ella misma en quietud, no sufre merma, ¿no? En la generación de los otros niveles. Cada nivel, cuando es perfecto, procrea. También el alma, que es una expresión del intelecto, el intelecto, que es una expresión de lo uno, ¿no? ¿Y qué queremos? ¿Qué quiere el sabio? ¿Qué buscan las almas que realmente saben, que anhelan el bien, anhelan esa especie de patria perdida? Pues buscamos lo uno, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, la clave es el intelecto. El intelecto es donde se opera el milagro de pasar de lo uno a lo múltiple, donde se genera el mundo de las ideas. Lo uno está más allá del ser, pero en el ser del intelecto es cuando están los seres de verdad, que son las ideas. Ahí está el mundo de las ideas de Platón. Entre el intelecto y el alma, una operación demiúrgica crea nuestro mundo, ¿no? Pero ahí está la clave, en el intelecto, que se piensa a sí mismo, ¿no? Cuando ve al Padre se piensa a sí mismo. Bueno, hay que volver al intelecto, hay que hacerse pura intelección, hacerse de múltiple uno, como ven en el texto tercero. Como quien va a ser espectador del principio y del uno. Es menester, por tanto, hacerse intelecto, ¿no? Contemplar el uno sin añadir sensación alguna, una especie de contemplación pura, contemplar el centro, la fuente, la raíz, el principio. Es difícil expresar lo que es el uno, pero es un rapto casi de amor místico. Vean el siguiente texto. Hay que volver pues a subir hasta el bien, que es el objeto de los deseos de toda alma. Si alguno lo ha visto, sabe lo que le digo, sabe cuán bello es. Pues si uno lograra verlo, qué amores sentiría, qué anhelos deseando fundirse con él, qué sacudida tan deleitosa. El ascenso a la belleza a menudo se describe con metáforas, la luz, el sol, el espejo, y también con mitos. Se rehabilitan a los antiguos mitos de la poesía de Homero, por ejemplo, ¿no? El viaje de Ulises de regreso a casa es un buen símbolo de lo que tenemos que hacer, pero también Narciso, Dioniso, el ciclo de Troya. Huyamos pues a la patria querida, podría exhortarnos alguien con mayor verdad. Ese viaje, que es pura intelección, es asimilado al de Ulises hacia casa, hacia Ítaca, sorteando la sirena, los encantos del mundo material, ¿no? Sigue diciendo Plotino, bueno, ¿y cómo es este viaje? ¿Cómo iremos hasta nuestro Padre que está allá? Bueno, no hay que ir a pie, tampoco en barco, no nos llevará muy lejos el barco, ¿no? Sino que hay que prescindir de todos esos medios y cerrando los ojos debes trocar esta vista por otra y despertar la que todos tienen pero pocos usan. ¿Qué vista es esta? ¿Qué viaje es este? ¿De qué estamos hablando en este caso? Bueno, es una introspección, es una iniciación, también siguiendo el modelo platónico de la escala mística del amor en el simposio, una escala a los principios de la razón, a la pura intelección. Es una mirada interior, vamos casi hacia la mística, ¿verdad? Parece que Plotino, que es pura literatura, como ven, ¿no? Escribe muy bien, usa muy bien el lenguaje, ¿no? Es un gran maestro, aparte de la filosofía, de las metáforas, de los símbolos, ¿no? Aquí nos dice Plotino, en esta especie de mirada hacia adentro,
de viaje para descubrir el Dios interior, el Dios que mora dentro, siguiendo la República, ¿no? Hay que desarrollar un órgano especial para verlo, ¿no? No es el ojo, hay algo interior, hay que ensimismarse. Retírate a ti mismo y mira. Y si no te ves a un bello, entonces, como el escultor de una estatua, bueno, pues quita aquí, pule allá, raspa esto, lo otro. Es una metáfora de las artes plásticas, que remite a Platón también. No ceses de labrar tu propia estatua. Y me detengo un momento en la palabra griega para estatua que se usa aquí, ágalma. No es una estatua cualquiera, ¿no? Es la imagen divina, la imagen de un dios. El ágalma era la estatua de una divinidad, ¿no? Hay muchos ejemplos en Platón. Por ejemplo, recuerden en el banquete cuando se compara a Sócrates con un sileno, con la estatua de un sileno, ¿no? Que es feo en apariencia, pero dentro está lo divino, ¿no? Hay que ir hacia ese interior, ¿no? No dejes de labrar tu propia estatua, ¿no? Y si has llegado a ser esto, si has visto esto, si te juntaste limpio contigo mismo, sin tener nada que te estorbe para llegar a ser uno de ese modo y sin tener cosa ajena dentro de ti mezclada contigo, si te vieras a ti mismo transformado en esto, entonces, hecho ya visión, te has convertido en pura contemplación, confiando en ti mismo, entonces mira y ve. Mira denito y ve. Porque el vidente debe aplicarse, sigue diciendo, a la contemplación, no sin antes haberse hecho afín y parecido al objeto de la visión, porque jamás todavía ojo alguno habría visto el sol si no hubiera nacido parecido al sol, pues tampoco puede un alma ver la belleza sin haberse hecho bella. El órgano de la contemplación tiene que haberse hecho también bello. Goethe, un gran plotiniano, lo traduce, lo versifica, como tienen ahí arriba, ¿no? Si el ojo no se convierte en sol, no podría mirar hacia el sol, ¿no? No podemos pensar en lo divino si nosotros no lo tenemos dentro, si no descubrimos el Dios interior, ¿no? Es una bonita expresión que vuelve a las artes. Es muy curioso cómo se rehabilita, como ven, el papel de las artes plásticas y literarias para la anagoge, para el ascenso, para la reversión, el papel anagógico del arte, ¿no? Lo ilustro con una imagen de un documental sobre el Museo Arqueológico de Nápoles, que es muy recomendable. El despegue hacia la reversión, la anagoge, curiosamente, paradójicamente, necesita un repliegue interior, una mirada hacia adentro, ¿no? En diversas tradiciones místicas ocurre también esto, ¿no? Vamos a la tercera parte de la conferencia, hablaremos de los otros neoplatónicos, los tres grandes, después de Plotino. El primero de ellos es, por supuesto, el discípulo de Plotino, Porfirio de Tiro. Porfirio es más joven que Plotino, es de época de Diocleciano, muere en el 304, la época de la gran persecución contra los cristianos. Es semita, es de Tiro. Su nombre originario era Malco, que significa rey, y le cambian el nombre de sus amigos, le llamarán Basilio, que es rey, y luego Porfirio, por la púrpura real. Estudia en Atenas con Longino, que es su primer maestro, y luego viaja a Roma, atraído por la fama de Plotino, que le deslumbra. Al principio, él mismo cuenta que viene con otra visión, con otra teoría. Se acusaba a Plotino de plagiar a Numenio, Longino estaba contra él, en fin, había esas disputas entre las escuelas, pensemos también en las disputas académicas hoy en los departamentos de las universidades, etcétera, ¿no? En fin, había esas peleas, pero este hombre es fantástico, le deslumbra, ¿no? Y se convierte en su más fiel seguidor. Tiene una obra muy interesante, conservada, tenemos aquí algunos ejemplos, y lo que hace sobre todo Porfirio es sistematizar a su maestro y difundir su legado, difundir su obra. Edita las Eneadas, que son una colección de notas sueltas, las ordena, es un buen filólogo, conoce bien a Homero, también lo ordena, lo comenta, ¿no? Hay un cierto empeño filológico y literario en su trabajo sobre los mitos y sobre la literatura antigua. Tenemos también una teoría de las imágenes que cultiva, la veremos ahora, y sobre todo se preocupa de la salvación del alma. Hablábamos en la filosofía griega, helenística en general, de la eudaimonía, la felicidad. Bueno, a los neoplatónicos les va a ocupar más la sotería, la salvación, ¿no? Queremos volver al Padre Uno, etc., ¿no? Y las obras son muy interesantes, biografías de Plotino, su maestro, de Pitágoras. Él aparece como un neopitagórico, tiene una obra sobre la abstinencia de la carne. Pitágoras en esta época se coloca como una especie de precursor de Platón, ¿no? Una especie de cadena áurea que remonta al gran maestro de Samos, ¿no? Las sentencias, la carta Marcela es muy interesante. Porfirio se casa muy mayor, con 67 años, con una viuda que tiene 7 hijos.
es un matrimonio blanco, matrimonio casto, ¿no? La abstinencia de la carne, la abstinencia sexual. Es una época, piensen que esto es contemporáneo realmente con los primeros también, en fin, cristianos que van buscando esa espiritualidad tan especial, ¿no? Lo estudia muy bien Peter Brown en su libro El cuerpo y la sociedad, cómo se produce la renuncia a la sexualidad, la renuncia al cuerpo, ¿no? La carta a Marcela es maravillosa, es una especie de consolación de la filosofía, en fin, una especie de guía, ¿no?, para su esposa. Y, por supuesto, también es muy conocido por su obra y la Isagoge, la iniciación, la introducción a las categorías de Aristóteles. Era un bestseller en el medievo, ¿no? Fíjense que Porfirio, pese a ser platónico, como otros neoplatónicos, intentarán armonizar a los dos maestros, ¿no? Intentar bueno, pues, obrar una síntesis de las dos filosofías. Y otra obra muy importante, perdida, es Contra los cristianos, que le llevará a ser odiado profundamente por los padres de la Iglesia. Vean la cita de Eusebio, ¿no? Es una especie de bestia negra de los cristianos y para algunos era muy cercano a Diocleciano, es de su época, y quizá fue el inspirador no solo de la tetrarquía, que a veces parece basarse en modelos filosóficos, esta reforma política, sino quizá de la persecución, ¿no?, como se ha teorizado en algunos artículos, ¿no?, en algunas contribuciones. Porfirio, sobre todo, trabaja sobre el ideal de la vida del sabio, se centra en la salvación del alma, y en su vida de Plotino y en su vida de Pitágoras describe cómo son nuestros modelos, esos sabios más allá de la experiencia. Hay un oráculo en versos a la memoria de Plotino que muere y su alma se convierte en la de un demon, ¿no? Oh demon, antaño hombre, pero gaño cerca del lado más divino, que luego Porfirio comenta y nos dice cómo era su maestro. Era bueno y amable, singularmente agraciado y atractivo. Así le presenta el oráculo, y así de hecho lo hemos encontrado. Era insomne y alerta, y en la pureza de su alma se esforzaba siempre hacia lo divino. Se dice que sus discípulos, muchos de ellos morían y en su testamento le nombraban tutor de sus hijos, tenía una fama extraordinaria en Roma, era muy querido. Y, en fin, trabajaba para liberarse y elevarse por encima de las olas amargas de esta vida manchada de sangre. Por eso a Plotino, que era semejante a un dios y que a menudo se elevaba por los caminos de la meditación y las enseñanzas de Platón, se le apareció el propio Dios. Ante esa divinidad, yo también, Porfirio, declaro que fue admitido a su unión mística a los 68 años de edad. Ven que esta escuela filosófica también tiene una vertiente muy importante de este tipo de raptos místicos, ¿no? En el segundo texto, sobre la abstinencia de la carne, se propugna la renuncia a esta alimentación, ¿no? ¿Por qué no renunciar? ¿Por qué no liberarnos, ¿no?, con esta renuncia tan fácil que es no comer carne? Es, por supuesto, de regambre neopitagórica, ¿no? Y esa negación del cuerpo y ese alejamiento de los placeres. Es muy sencillo, dice, y nos libra de todos los males, proporcionando una paz al razonamiento y los medios de salvación, la sotería que les comento, ¿no? Bueno, este es un poco la primera, los primeros textos que quería mostrarles. Solo voy a mostrar un par de ejemplos más de Porfirio. Me interesa mucho resaltar el método alegórico. Literatura y arte son vías de acceso a lo divino, son vías que se pueden leer de otra manera, la alegoría, ¿no? Leer de otra manera a los poetas, ¿no?, a Homero. Homero deviene un teólogo en esta época, ¿no? Hay un libro muy conocido de Lamberton que se llama Homero el teólogo, donde se ve la importancia de los neoplatónicos para la exégesis alegórica de la literatura, sobre todo de la mitología. Esto será muy importante para los cristianos, que van a poder leer la mitología en clave, ¿no? Toda la Edad Media se hace con Ovidio, ¿no? Aquí tenemos lo que hace Porfirio con Homero en un episodio, el de la gruta de Ítaca de las ninfas, ¿no?, en su libro sobre la gruta de las ninfas. Es obvio que Homero no conoce la gruta de Ítaca, sino que está enviándolos un mensaje casi cifrado, ¿no? Bueno, no es una gruta cualquiera. Las cavernas son algo mucho más profundo, son el símbolo de la materia que constituye el cosmos, el símbolo de las cualidades inherentes al cosmos por la materia, ¿no? Igualmente, aparte de la literatura, las bellas artes, las artes plásticas, tienen su papel anagógico. En la perdida obra sobre las imágenes sagradas, peri agalmaton, ¿no?, es en este caso también la palabra agalma, se habla de por qué hay que representar a los dioses como humanos, porque la divinidad es racional. ¿Por qué blancos? Son atributos de los dioses celestes. La esfera, que pertenece al cosmos, el círculo y lo circular. Es muy importante para los neoplatónicos el movimiento circular. Ya lo era en Platón, ¿no?
para el alma, para las esferas, el movimiento celeste, ¿no? Y bueno, pues es una especie de lectura en clave también de las estatuas divinas, que va a tener mucha influencia. Vamos al segundo de los filósofos de esta tríada que les presento ahora, Jámblico. Bueno, si la tesis es Porfirio y Plotino, se ha dicho, más racionalistas, la antítesis es Jámblico, ¿no? Que es casi responsable de una especie de escisión, ¿no? En la escuela, vean el texto de abajo. Bueno, nos dice Damasio de Olimpiodoro, comenta en el Fedón de Platón, y en esta cita nos dice Damasio que hay una especie de división entre los neoplatónicos. Hay unos que abogan por la filosofía, por la especulación, ¿no? Por ese ascenso a la divinidad mediante la filosofía, la meditación, ¿no? Porfirio y Plotino. Otros, en cambio, como Jámblico, Siriano y Proclo, usan la teurgia, son los hieráticos, ¿no? ¿Qué es la teurgia? Esta especie de magia blanca neoplatónica que es en realidad bastante misteriosa. Sabemos que había un ritual de animación de estatuas, también de mántica, con poesía. En fin, quizás sea por eso por lo que las autoridades cristianas acaban cerrando la academia en Atenas, ¿no? Bueno, es una vertiente más irracionalista, ¿no? Como diría Dodds, que ha estudiado también a los neoplatónicos. Platón, sin embargo, acaba diciendo Damasio, bueno, se prestan las dos y muestra bueno, que hay una sola verdad, ¿no? Si quieren, razón y fe, ¿no? Es un poco el énfasis en la religión. Hay que pensar en qué época escribe Jámblico. Jámblico nace en Siria, como les decía, y es de época de Constantino. En esta época el paganismo digamos, sufre un retroceso muy importante en esta historia del ascenso del cristianismo a religión de Estado. Todavía no lo es, pero ya ha sufrido, digamos, una gran derrota. Por eso ahí se entiende quizá el énfasis en los ritos, en los misterios. Las obras de Jámblico, como ven, las más conocidas, aparte de la obra pitagórica, ¿no? Él también es un neopitagórico, versan sobre los misterios. Él unifica los oráculos, los misterios, los oráculos caldeos, los misterios egipcios, griegos, orientales, les da una especie de barniz filosófico, los utiliza para fundamentar su discurso. Se puede acceder a la unión mística también, no solo por el ascenso al bien del filósofo, sino por la vía religiosa, podríamos decir, ¿no? Porfirio también trabajaba sobre los oráculos, pero con otra aproximación. Y la obra sobre los misterios seguramente es una respuesta a su maestro Porfirio y a cómo dudaba acerca de este método, ¿no? Jámblico tuvo una fama extraordinaria entre los últimos paganos, ¿no? Piensen que Juliano, llamado apóstata, le tenía por una reencarnación del propio Platón. Tiene una escuela muy importante en Asia Menor y en Siria, y funda su escuela en Apamea. Lo cual no quiere decir que no cultivará también la exégesis platónica. Él es el primero que establece un currículum de lectura de los diálogos, cómo había que empezar y, en fin, cuáles eran los diálogos para ser leídos y comentados. Solo voy a mostrarles un texto para ilustrar este punto de vista acerca de esa deriva, digamos, religiosa o irracionalista sobre la teurgia, el misticismo. Jámblico profundiza esa lectura y, bueno, tiene este énfasis en los dioses, ¿no? En cómo la filosofía también tiene una disciplina complementaria que es la teología de los misterios, ¿no? Al comienzo de la vida de Pitágoras nos dice lo mejor antes de filosofar es rezar, invocar a los dioses, ¿no? La plegaria será muy importante en los himnos neoplatónicos de Proclo, ¿no? La plegaria puede forzar también, puede ayudar, no forzar, pero quizá ayudar al ascenso del alma, ¿no? Toda filosofía debe empezar con esta invocación a la divinidad, ¿no? Solo es posible comprender las verdades esenciales a través de los dioses, ¿no? Y en el segundo texto, que es de la obra sobre los misterios, se afirma, como ven ahí, la superioridad de la mántica divina. Aquí el camino de la felicidad se deja en manos de los dioses, ¿no? Es el conocimiento de lo divino y a través de esas sendas hieráticas, la teurgia sobre todo. En la generación de Jámblico y en la anterior se utilizan en el neoplatonismo unos textos un tanto peculiares, los llamados oráculos caldeos, atribuidos a un teurgo del siglo II, de época de Marco Aurelio, que van a ser como una especie de refrendo oriental a la verdad, a las verdades platónicas. Hay, digamos, en el Oriente tardío asimilaciones entre el platonismo, el judaísmo, la sabiduría oriental, etcétera, que cada vez son más amplias y una especie de vulgata platónica muy compleja y muy alambicada.
La tercera cabeza de este neoplatonismo postplotiniano es sin duda Proclo. Ya ven ahí la cita de Hegel, que lo consideraba como el momento culminante de la filosofía neoplatónica. Es el último gran escolarca de la Academia de Atenas. Es llamado Proclo diádoco, es decir, el sucesor, ¿no? Esa idea de la diadoge, de la sucesión de los maestros de filosofía. Nace en Constantinopla, es de época, bueno, un poco más tarde de Hipatia, ¿no? Nace pues, poco antes de que Hipatia sea asesinada en la escuela de Alejandría. Y si Jámblico era una antítesis, él parece una síntesis, ¿no? Volviendo a Hegel. Teurgia, sí, ritual, religión, pero también, sobre todo, ontología, matemática, geometría. La tradición platónica es como digo, un gran intelectual en la exégesis de Platón, de la geometría. En fin, la filosofía se convierte en una búsqueda de la unidad entre las diversas disciplinas. Cuando asciende a la cátedra de Atenas, si se puede decir así, ¿no? En la escuela de Atenas, después de Siriano, escribe una obra prolija, sobre todo formada por comentarios a los diálogos de Platón. Es muy importante el de la República, pero también el Timeo, el Alcibíades, el Parménides, el núcleo duro de la metafísica neoplatónica, de esa relectura neoplatónica. Y tiene dos obras también muy importantes, la teología platónica y los elementos de teología. Sus temas principales, ya los ven ahí, siguen abundando en la misma dirección, pero con la pretensión de dar una síntesis final, ¿no? Y nunca mejor dicho, porque estábamos ya casi ante el canto de cisne de la escuela. Filosofía y teología. Ven que usa la palabra teología, ¿no? Como fusión final con la teurgia, ¿no? Si teología es el logo sobre los dioses, la teurgia es la acción sobre los dioses, ¿no? En fin, el actuar como un dios o actuar sobre los dioses, sobre lo divino, ¿no? Él era un gran teurgo y en la biografía que tenemos escrita sobre él por su discípulo Marino aparece como un hombre providencial, una especie de hombre divino también, carismático y bueno, lleno de piedad hacia los dioses, en un mundo en el que, como ven, ya era plenamente cristiano, ¿no? Era muy complicado esa escisión entre los platónicos más irracionalistas y los más racionalistas. En la práctica significaban que a unos les cerraban las escuelas y a otros no. Pero Proclo será muy importante para la teología posterior. No podemos entrar en detalle en sus desarrollos teóricos, son complicados. Lo que hace es desarrollar la ontología derivativa con nuevos niveles, con una nueva ley, la ley del ternario, las tríadas, todo salvo el uno se constituye por una tríada de límite, ilimitado y mezcla. Todo es una especie de conexión con todo, casi parece un estructuralista moderno, ¿no? La realidad es un ciclo sin fin. Introduce las énadas o unidades divinas. Las énadas son muy interesantes porque había una especie de abismo que había que saltar de alguna manera complicada y que para Proclo no lo resolvía bien Plotino, entre lo uno más allá del ser y la parte del intelecto, donde se generan las ideas, ¿no? Mediante el recurso a la díada y al pitagorismo se había postulado una solución, pero él propone estas unidades divinas, ¿no? Que en realidad pueden ser asimiladas muy bien a los dioses, ¿no? Hay una especie también de intento de asimilarlo con los dioses paganos tradicionales, ¿no? Se multiplican las entidades, los niveles, se complica bastante con esas tríadas, ¿no? Ser, vida y intelecto. Participados o imparticipados, inteligibles o intelectivos. Bueno, hay una especie de clasificación de entidades intermedias muy compleja, pero que tendrá una gran importancia posterior. Solo tienen que pensar, si les gusta la teología cristiana, en los tronos, dominaciones, potestades, arcángeles, toda esta especie de cohorte celestial es procliana, viene por pseudo Dionisio Areopagita, que directamente traduce traduce al lenguaje cristiano todas estas nuevas emanaciones, ¿no? Es muy interesante, pero no podemos entretenernos porque es muy complicado, ¿no? Les recomiendo, estos extractos están sacados de los elementos de teología en Trota, ¿no? Que están traducidos por este autor, ¿no? Pero me interesa quizá más destacar de Proclo su vertiente como poeta, que es menos conocida. La poesía era un elemento clave de la escuela. Había epigramas, epitafios, himnos, plegarias. Él cree en el poder de la plegaria. Plegarias a lo divino que además acompañaban
Los rituales de las estatuas. Claro, en cierto modo Proclo tiene que enmendar la plana a Platón, a su padre Platón, ¿no? Con respecto a esa presunta expulsión de los poetas en la República. Bueno, hay una poesía que hay que salvar, que es la poesía inspirada, vean el último texto, ¿no? No se puede llamar mímesis a esa poesía, ¿no? No se puede llamar imitación. A la poesía que interpreta las cosas divinas por medio de símbolos, ¿no? Es una hermenéutica superior que produce la poesía y que nos lleva, de nuevo el arte, ¿no? Como con la estética plotiniana, nos lleva a unas verdades metafísicas. La poesía puede hacernos ascender también, no solo la teurgia o la filosofía. Y él mismo es poeta, escribe varios himnos. El primero es a las hijas de Zeus, a las 9 musas, las de viva voz, que nos llevan a las almas errantes por el abismo de la vida y nos liberan con inmaculados misterios de libros que despiertan el intelecto, ¿no? El segundo es un himno maravilloso al Dios trascendente, un himno apofático, digamos, o teológico de este Dios que no se puede ni comprender, ni aprender, ni expresar, ¿no? Oh tú que trasciendes todo, pues ¿de qué otro modo es lícito cantarte? ¿Cómo una palabra te celebrará? Pues tú no eres decible, eres inefable, inconocible, en fin. Vamos aquí también hacia la poesía mística, en cierto modo, ¿no? La poesía tendrá una gran importancia para Proclo, y sobre todo esa poesía inspirada, superior. Él establece 3 tipos de poesía. La más básica es la mimética, una poesía inferior, la media intermedia es la didáctica y encima tenemos la poesía inspirada, ¿no? Que será, como digo, bueno, una especie de revolución también literaria, ¿no? Nos acercamos ya a las conclusiones. Bueno, vemos una polifonía de voces, muchos autores, hemos podido tratar unos pocos, unidad y diversidad, polifonía, pero también el mismo ímpetu platónico, ¿no? Lo uno y lo múltiple, ¿no? Casi como en una especie de leitmotiv del neoplatonismo, en esta escuela tan amplia, tan compleja, con muchos enfoques, con muchos matices, política, religión, las escuelas locales, el papel de las mujeres, la relación con el cristianismo, en fin. Parece que la escuela acaba en el 529 con ese decreto de cierre tan conocido que les comentaba antes, que coincide con el surgimiento del monacato occidental, ¿no? En Monte Cassino. Pero me pregunto si es el fin realmente, ¿no? Si el neoplatonismo acaba aquí o no. No sé qué piensan. Yo creo que el cierre realmente no es el final, ¿no? Y vamos a ver 3 breves apuntes de por qué pienso que no lo es, ¿no? Y yo creo que están convencidos muchos conmigo de que no lo es, ¿no? En primer lugar, porque después del cierre de la Academia de Atenas todavía sobrevive un siglo más la Academia de Alejandría, ¿no? Habrá filosofía pagana con Olimpio Doro, etc., ¿no? Pero sobre todo por esos 3 puntos, ¿no? Cómo la filosofía medieval y la teología, que ya lo he mencionado, he aludido a ello anteriormente, bueno, asume estos postulados, ¿no? La importancia que tiene para una nueva poética, una nueva visión de la poesía como conocimiento superior o como manera de expresar lo inexpresable. Y en tercer lugar, con la estética. Yo creo que también hay una revolución en el arte que, en cierto modo, debe mucho a esta interpretación neoplatónica. Bueno, en primer lugar, la filosofía. El neoplatonismo es fuente de la filosofía y de la teología posterior. En la columna central ven la interpretación cristiana. Es curioso porque el neoplatonismo se convierte en una especie de koiné discursiva de la antigüedad tardía. Los últimos paganos acérrimos son neoplatónicos, como ven, como hemos comentado, pero enseguida va a ser una filosofía adaptada y muy bien adaptada por los cristianos. Sinesio, los capadocios, Gregorio de Nisa, por ejemplo, gran lector de Plotino, y sobre todo esta figura fantástica, no sabemos quién es, Pseudo Dionisio Areopagita, van a revolucionar la teología cristiana. También piensen que la historia de los concilios, de la controversia trinitaria, la controversia sobre la naturaleza de Cristo, no es posible sin esta filosofía, ¿no? Sin todo eso que estamos viendo, ¿no? Y, por supuesto, el neoplatonismo bizantino, que llega tan lejos como el siglo XI, ¿no? Con las figuras de platónicos como Ítalo y Pselo, muy importantes para el vínculo con el Renacimiento. El último neoplatónico bizantino que hemos citado, Pletón, ¿no? El llamado Pletón, será el que abra la puerta a ese florecimiento del Renacimiento platónico, ¿no? De Ficino y compañía. Pero vean la columna de la derecha. El mundo árabe recibe con entusiasmo las doctrinas de los neoplatónicos, de Proclo y de Porfirio, el libro de Aristóteles sobre la bondad. Bueno, en realidad es Proclo.
son los elementos de teología. Lo que pasa es que es más atractivo ponerlo bajo el nombre de Aristóteles, que les suena más, ¿no?, a muchos, ¿no?, más que Buruculus, que es el nombre de Proclo en árabe, traducido en Bagdad, ¿no? Bagdad toma el testigo de Alejandría como la casa de la sabiduría, como la gran biblioteca. La teología de Aristóteles, en verdad es Plotino, ¿no?, como otros Plotiniana arábica, que son traducidos, comentados bajo el nombre de Aristóteles, que como digo es más prestigioso, pero realmente es Plotino lo que está entrando en la teología islámica. Teología que además es traducida al latín. Los neoplatónicos llegan al medievo latino por esas traducciones del Liber de Causis, ¿no?, y de la teología aristotélica. Y hay una tesis muy interesante, la hipótesis de Michel Tardieu, de qué pasa con los neoplatónicos que son expulsados de Atenas, ¿no? Sabemos que Damascio, Simplicio y otros escolares de la academia, de otros sabios, son invitados por el Shah de Persia, Cosroes, a Ctesifonte, a establecerse allí para filosofar. Gozarán, decía el Shah, de libertad. Bueno, no es así. Los sabios no se encuentran a gusto entre los zoroastrianos y duran poco en la corte de los persas. Parece que en algún momento, según una noticia histórica, 3 años después, vuelven al imperio. Pero no sabemos dónde, y está la hipótesis formulada por este pensador, por Tardieu, de que llegan a Harrán, ¿no?, en la frontera, en Siria, ¿no? Una ciudad muy importante también por los sabeos, por la posteridad árabe. Este viajero del siglo X, al-Masudi, todavía refiere, como ven, que ha visto en Harrán una inscripción platónica que dice: aquel que conoce su naturaleza deviene Dios. Y Platón dice también: el hombre es una planta celeste. Bueno, esto no nos suena mucho a Platón, pero es interesante, ¿no?, como recepción, ¿no?, esto de la planta celeste. Realmente vemos que, bueno, por ese testimonio y otros muchos, hay un vínculo con la teología islámica. Muchos quieren también ver un vínculo con la poesía mística, en fin. Y si ven la columna de la izquierda, por supuesto, el mundo latino, ya desde la antigüedad tardía, recibe la herencia neoplatónica, sobre todo a partir de Porfirio, que lo divulga extraordinariamente, con neoplatónicos paganos, Calcidio, Macrobio y los grandes pensadores cristianos. Agustín convierte el neoplatonismo, le da carta de naturaleza cristiana, por así decir, en toda su obra, las confesiones de Agustín, o todos sus tratados sobre la Trinidad, en fin, todo rezuma neoplatonismo, ¿no?, en este autor. Y piensen también en Boecio, el gran Boecio, el último gran filósofo latino, también versado en el neoplatonismo. En la Edad Media, las traducciones del árabe y del griego, Juan Escoto traduce el regalo del emperador de Bizancio a Ludovico Pío. El emperador bizantino le envía un ejemplar de Dionisio Areopagita que traduce, y después de una traducción fallida, traduce Juan Escoto y cambia la historia de la teología y de la filosofía en el occidente latino. Y las traducciones de los libros árabes de Plotino y de Proclo también son muy influyentes, ¿no? No hay duda de que la filosofía, una larga postrimería de platónicos y neoplatónicos, Alfarabi, Pselo, el citado Ficino, que tienen en la imagen, Pletón y tantos otros, son una especie de prolongación de esta cadena, áurea de filósofos, ¿no? El plotiniano Goethe, el procliano Hegel, bueno, los platonistas de Cambridge, ese platonismo romántico, la cadena es muy amplia. En segundo lugar, la poesía. Eso quizás es menos conocido, pero los neoplatónicos usaron la poesía dentro de la escuela en muchas diferentes facetas, ¿no?, rituales, teúrgicas, pero también influyeron fuera de la escuela. En la poesía de la época, ¿no?, la escuela de Enono de los siglos V a VII, fíjense por ejemplo este epigrama de Proclo: mi alma, respirando ardor de fuego, se ha marchado y desplegado el intelecto hasta el éter en espiral de fuego. Se alza y por su inmortalidad retumban los cielos estrellados. Temas, símbolos, metáforas, el viaje del alma, el ascenso del alma, la noche oscura del alma también, los límites del lenguaje, del conocimiento, este saber no sabiendo, ¿no?, más allá de la comprensión, la gnosiología, la alegoría,
empiezan a poblar la poesía de una manera muy interesante, con vocabulario noético, noérico, inteligible, intelectivo, bueno, una suerte de vocabulario platónico, neoplatónico que aparece en muchos autores, ¿no? El bizantino y místico Simeón, nuevo teólogo, Ibn Arabi, en fin, la nómina de poetas neoplatónicos puede ser muy amplia. Ven este libro de una conferencia que se celebró en Londres, en la Academia Británica, y que produjo también esta página web con una antología de lírica del ascenso, ¿no? Del ascenso del alma, que ven también en los versos famosos de Dante dedicados al ascenso del alma, siguiendo un motivo platónico, ¿no? En fin, la poesía es una de las grandes vías de conocimiento que postula el platonismo a lo largo de toda esta época romana. No así en la original, ¿no? Yo creo que es uno de los desarrollos propios más interesantes. Junto a la teología medieval, esa es la segunda gran prueba, yo creo, de que el neoplatonismo sigue perviviendo, ¿no? En esos temas e imágenes. En tercer lugar, por último, el arte. La revolución de la estética en la época de Plotino. Plotino seguramente, cuando era joven, creció viendo este tipo de retratos famosos del Egipto grecorromano, del Fayum. Ya les he dicho que tenía una actitud ambivalente ante el arte. Por una parte es una vía de conocimiento, usa metáforas de pintura, de escultura, pero por otra parte no quería sentarse para un retrato, ¿no? Curiosamente, en los Hechos Apócrifos de San Juan hay un pasaje paralelo. San Juan tampoco quiere posar para un retrato. El poder de las imágenes que hablan un idioma nuevo, ¿no? Que se centra en esos retratos de emperadores, santos, filósofos que tienden la mirada más allá de la experiencia. Fíjense en Galieno, el amigo de Plotino, ¿no? O Constantino, o el famoso Cristo de Santa Catarina en Sinaí, con sus ojos de diferente tamaño, ¿no? Las dos naturalezas. Esa mirada tan especial es incomprensible como quiere André Grabar en este ensayo clásico maravilloso, Plotino y los orígenes de la estética medieval, sin el neoplatonismo. Digamos, ese nuevo valor de la estética, ¿no? A veces parece muy rara, por eso hemos visto mucho arte, porque esta época es una suerte de cambio. Los más academicistas de los historiadores del arte no lo entendían, veían esas imágenes de arte copto, digamos que está muy lejos de los cánones de Policleto, del Augusto clásico. Claro, eso es otro idioma, ¿no? Aquí el arte se convierte en una especie de vía hacia otro lugar, ¿no? También, por supuesto, en la arquitectura. Piensen en Santa Sofía, en los círculos, en la ascensión, en fin, el arte es, sobre todo el arte religioso, la controversia de los iconos, en cierto modo, que tantos problemas traerá en el Bizancio medieval, en cierto modo remonta a esta idea de Plotino, ¿no? Y de Porfirio, y del valor de las imágenes sagradas. Los paganos estaban muy acostumbrados a venerar imágenes, y con los cristianos habrá digamos, una época muy controvertida. Y la arquitectura, piensen también, hay muchos ensayos acerca de la influencia de estas ideas neoplatónicas en el occidente latino, en el románico, etcétera, etcétera. La luz y el círculo, ¿no? Que es un poco el leitmotiv de la estética plotiniana. Y si comenzábamos con un lienzo de Botticelli para ilustrar el brillante neoplatonismo renacentista, me gustaría despedirme de ustedes con un cuadro del visionario poeta y pintor británico William Blake, El mar del tiempo y el espacio, pintado poco antes de su muerte y que refleja las lecturas de Blake, su inserción en este platonismo difuso después de los platónicos de Cambridge, sus lecturas de Thomas Taylor, que traduce a Plotino, a Porfirio, en esta época del comienzo del XIX. Mientras lea Swedenborg, también Blake combina el acercamiento al neoplatonismo y parece inspirarse para esta obra en la cueva de las ninfas de Porfirio y en el descubrimiento de cómo se encarna el alma humana en un mundo de generación y muerte, ¿no? El propio Blake lo escribe. Estamos en un mundo de generación y muerte y debemos labrarlo y desechar como si fuéramos pintores y escultores. Rafael, Miguel Ángel y los antiguos, la metáfora de la escultura, ¿no? Como Plotino, es puramente plotiniano. Y que el alma cae en la cueva de la materia para luego redimirse en el ascenso al uno. En fin, como hemos visto, la huella del neoplatonismo en la historia de la cultura es enorme y trasciende la antigüedad, pues se ha ido transformando a lo largo de cada época y ha conformado un discurso reconocible en la filosofía, la religión, las artes plásticas, la literatura y casi una ideología que impregna de forma única e inconfundible la historia de las ideas. Muchas gracias.